Bienvenidos, hoy vamos a estar trabajando con ejercicios para pruebas nacionales FARO. Sin más, comencemos. Vamos a hacer un ejercicio de composición de funciones. La habilidad específica es calcular la composición de funciones representadas en forma algebraica o gráfica. Dice lo siguiente la pregunta. Considera la siguiente información. Sea f de x igual a x cuadrado más 1 con un dominio 1, 2, 3 y 4. Y g de x igual a x menos 1 con un dominio 2, 5, 10 y 17. De acuerdo con la información anterior, al realizar una composición de f y g, se obtiene lo siguiente y tenemos 4 opciones de respuesta. Bueno, primero que todo el ejercicio nos da con claridad cuál es la materia prima. Son dos funciones, una es f, otra es g. Y algo interesante en este ejercicio que no siempre viene en un ejercicio de composición es que nos están brindando el dominio de cada una de esas funciones. ¿Ok? Eso téngalo muy presente, va a ser muy importante. Lo otro es que la pregunta no es tan directa. Es una pregunta que está un poco implícita. Normalmente un ejercicio de composición me mandan a un camino directo. Calcule f o g, o calcule g o f, o calcule f o g de 8. O calcule tal preimagen o tal imagen para esta composición. Pero aquí la pregunta no es directa. Podemos ver que en las respuestas hay dos que dicen G o F y hay otras dos que dicen F o G. Entonces, al ver las respuestas, uno podría pensar como estudiante lo siguiente. Bueno, yo voy a calcular G o F primero. Y si viene, la marco. Si no viene, ¿qué hago? Calculo entonces la otra versión, f o g, y ahí sí tiene que venir. Esa sería entonces una estrategia clásica para una pregunta como esta. Sin embargo, no es lo correcto. Este ejercicio en particular, al compararlo con cualquier otro de composición, debemos notar que nos están dando los dominios de la función f y de la función g. Ese detalle, junto con que es de nivel 3, lo cual te dice como estudiante que no solo la parte algebraica va a ser importante aquí, sino también tu conocimiento sobre la teoría de composición de funciones, nos lleva entonces a un ejercicio donde vamos a aprender o a repasar, no sé cuál será tu caso, la teoría de composición de funciones y al mismo tiempo pues la parte algebraica. Para solucionar este ejercicio, yo voy a iniciar analizando el camino o la posibilidad f o g de x. Podríamos empezar con la otra, con g o f de x, no importa, pero bueno, vamos a iniciar con f o g de x, en ese orden. Vamos a ver, primero que todo, si la base teórica de esta composición en ese orden f o g de x está bien. Si la base teórica está bien, si todo lo que la teoría nos indica con respecto a composición se está cumpliendo en este escenario, bueno, vamos a tener el derecho a hacer el cálculo de f o g y pues definitivamente seguro allí va a venir la respuesta y ya vamos a tener el ejercicio listo. Bueno, entonces iniciamos con el orden f o g de x, donde recordemos que es la función g la que se va a evaluar, la que vamos a tener que sustituir en la variable de la función f. O sea, en otras palabras, la función g es la que se mete adentro de la función f y por lo tanto yo inicio analizando la función g. ¿Cómo? Con un diagramita de Venn, algo muy sencillo. El dominio no lo invento, el dominio ya me lo dieron aquí. Y el criterio tampoco lo estoy inventando, ya aquí lo tengo. Entonces voy a tomar ese dominio, voy a ir sustituyendo cada una de las preimágenes en esa fórmula para ir obteniendo la imagen respectiva. Entonces con 2 vemos que da 1, con 5 da 4, con 10 a la hora de ponerlo en la fórmula da 9 y con la última preimagen que es 17 a la hora de incorporarlo en la fórmula da 16. Entonces muchachos, usted aquí acaba de encontrar el ámbito de la función g. ¿Ok? ¿Qué seguiría? Bueno, ya analizamos la función g. Ahora vamos a ver qué información me da a mí la función f y vamos a llegar a la parte más importante, a la parte teórica de la composición de funciones. Bueno, la función f, ¿qué información me está dando a mí? Bueno, ya a mí me habían dado un dominio para la función f, que era 1, 2, 3 y 4. Aquí está. Entonces vamos a pausar un segundito el trabajo que hemos hecho y vamos a ver si la teoría de composición está calzando o no.
¿Qué es lo que usted tiene que saber de composición de funciones? Bueno, en este punto usted tiene que recordar que para que la composición f o g se dé, exista, el ámbito que acabamos de obtener de la función g tiene que ser igual al dominio de la función f, para que esto pueda construir un puente, para que calcen las cosas y la función en ese orden f o g exista. Pero como usted puede darse cuenta, eso aquí no está pasando, porque la función g tiene un ámbito, que es 1, 4, 9 y 16, y la función f tiene por dominio algo muy diferente, 1, 2, 3 y 4. Por lo tanto, la parte teórica de composición de funciones no se está respetando aquí. Insisto, ¿qué es esa parte teórica? Que el ámbito de esta función calce con el dominio de esta otra. Como no se está cumpliendo eso, chicos y chicas, la composición f o g en ese orden no existe. No se puede realmente, digamos, utilizar en términos matemáticos. Y esa es la conclusión a la que llegamos. No existen las condiciones para que se dé la composición en ese orden, f o g de x. Por lo tanto, no existe. Y no puede ser la respuesta correcta del ejercicio. Vean que ya inmediatamente yo podría decir que la opción C y la opción D no pueden ser la respuesta correcta. Ahora, tengan mucho cuidado. Vean que acabo de descartar C y D porque primero analicé la situación teórica. Pero si yo me hubiera ido de golpe, como siempre, a hacer el cálculo algebraico, vean lo que sucede. Aquí está el cálculo algebraico de f o g. Hago todos los cálculos respectivos, la sustitución de la función g adentro de f. Por ahí me topo una formulita notable y al final me queda x cuadrado menos 2x más 2. Y observen que es el mismo criterio que está aquí en la opción D. Allí, chicos y chicas, estaba la trampa. ¿Ok? Entonces, la parte teórica es la que manda aquí y me dice a mí como estudiante que esta composición no existe y ni siquiera la busque. Por lo tanto, bueno, ya sé que f o g no es el camino a seguir. Vamos a ver la otra posibilidad. La otra posibilidad es todo lo contrario, el orden g o f. G o f, pues nos diría que es la función f la que se va a sustituir en la variable de g. O sea, en otras palabras, que la función f es la que se mete dentro de g. Por lo tanto, yo la función con la que arranco analizando la parte teórica es la función f. Y de la misma manera, con un diagramita. En esta ocasión hago lo mismo. El dominio no me lo inventé, aquí me lo dieron arriba. El criterio tampoco, aquí me lo dieron arriba. Nada más lo utilizo. Entonces, con 1, con 2, con 3 y con 4 los voy sustituyendo en la fórmula para ver qué imágenes obtengo. Entonces, con 1 me da 2, con 2 me da 5, con la primagen 3 me da 10 y con 4 me da 17. Bueno, concluyo que el ámbito de la función f es 2, 5, 10 y 17. Ahora voy a analizar la información que me brinda la función g, que va a ser ese dominio. Y recuerden, esta es la parte importante. Tengo que verificar que este ámbito sea igual a este dominio. En esta ocasión, muchachos y muchachas, vean que sí se está dando eso. Tanto el ámbito de la función f como el dominio de la función g son idénticos. Por lo tanto, aquí sí se va a poder hacer el puente que les decía hace un ratito y la función g o f va a existir. Y como la función g o f existe, ahora sí vale la pena hacer el cálculo algebraico. Y bueno, aquí lo tenemos, ¿verdad? En este caso es la función f la que se pone adentro de g. O sea, la función f va a sustituirse por la variable en g, que en este caso, bueno, aquí tengo la función g, la variable x es la que se cambia por toda la función f. Y bueno, aquí lo tenemos. Vean que el paréntesis lo voy a quitar en este paso porque no tiene prácticamente nada aquí que lo multiplique, no es fórmula notable. Simple y sencillamente quito el paréntesis, pues sumo y resto los términos semejantes y al final de cuentas esto da x cuadrado. Entonces yo sé ya como estudiante que g o f es lo correcto. La teoría así me lo está indicando y además yo sé que ya su criterio algebraicamente hablando es x a la 2. Bueno, vamos a buscarla. Vamos a ver si viene por aquí. Bueno, tenemos precisamente la opción A como g o f de x igual a x a la 2. Esa sería la respuesta correcta y definitiva. Aquí entonces, muchachos,
tenemos un ejercicio que nos invita a reflexionar de que la composición no es solamente un cálculo algebraico, sino que también en algunos momentos, principalmente cuando me dan los dominios de la función, pues que yo voy a tener que analizar un poquito la parte teórica para ver si la función, o mejor dicho, la composición existe o no en un orden o en el otro. Y bueno, tenemos un ejercicio más de composición elaborado.